Buenas, iniciamos pues esta presentación sobre economía, tomando pues como referencia la definición general de economía y que encontramos en dos textos. Por un lado están los fundamentos de economía de Paul Krugman, Robin Wills y Catherine Grady en su primer capítulo sobre principios básicos de economía. Y en segundo lugar tenemos los principios de economía de Gregory Makin y un video adicional, un video de Ray Dalio de cómo funciona la máquina económica para entenderlo pues bajo una perspectiva de un inversionista, de una perspectiva predictiva. Pues los tres autores coinciden en poner la economía en términos de lo cotidiano. Acá pues una definición de Alfred Marshall que encontramos dentro del texto de Mankiw, donde dice que la economía es el estudio de la humanidad en los asuntos de la vida cotidiana. Transacción, pues cuando hablamos de lo cotidiano hablamos de transacciones, interacciones en lo del diario vivir, lo que hacemos a diario y cómo esto constituye la base de la economía. Desde el principio, nosotros pues al diario, lo que hacemos, las decisiones que tomamos con respecto a las transacciones, las interacciones que tenemos, constituyen pues la base de lo que es la economía. Encontramos unas definiciones dentro de los textos que yo quise pues traer a colación. La primera pues yendo a las raíces etimológicas del griego. En primer lugar, dos raíces griegas, el oikos, que hace referencia a la casa, y el nemein, que significa distribuir o administrar. Sería como administrar o distribuir pues los bienes, productos y servicios dentro de la casa, además de las funciones, donde cada quien como que cumple una función dentro de pues, la convivencia de lo que es la casa. Bueno, en principio dentro de Mankiw y Krugman, ambos hacen una distinción pues de los sistemas. Decimos también que la economía es un sistema para coordinar las actividades productivas de la sociedad. Y dentro de esos sistemas, ambos autores, Krugman y Mankiw, nos presentan lo que es una economía de mercado diferente de una economía dirigida centralizada. La economía de mercado funciona sin necesidad de unas directrices, solo partiendo del interés y de las decisiones individuales. Se dice, hay una libertad. Mientras que una economía dirigida por Mankiw saca ejemplo la Unión Soviética, todas las decisiones pasaban por el gobierno y entonces uno como individuo, que es el que está en la base, está limitado desde esas decisiones centrales. Mientras que en la economía de mercado hay una mano invisible que hace que todo funcione, y esa mano invisible es el funcionamiento como tal. No es una entidad o una persona, no, es el funcionamiento como tal que va teniendo la economía de mercado. En la economía dirigida, por muy buenas intenciones que se tengan, las interacciones están limitadas y quienes toman las decisiones así lo hagan con la mejor determinación, si no están bien informados y no ajustan sus políticas económicas de manera correcta, por lo general terminan perjudicando a los que están en la base. También vemos de forma más general la economía como la ciencia que estudia la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Dentro de la economía de mercado, algo adicional que se me escapaba, ellos hablan de unas virtudes, de que la economía de mercado tiene unas virtudes, que es esa mano visible e invisible y ese funcionamiento que tiene el mercado como tal, lo que Ray Dalio llama la gran máquina de la economía, que funciona desde las bases de todos esos engranajes, desde lo más básico que es uno como individuo hasta lo más general pues que son las cuestiones macroeconómicas. Todo funciona, pero se presentan fallos. Los fallos de mercado son situaciones que impiden la eficiencia del mercado. Son cuestiones que hacen que el mercado no funcione de manera correcta, como pues pasa con la inequidad social, la gente que no tiene pues la capacidad de si bien toma las decisiones, están limitadas pues por sus ingresos o por las dinámicas de oferta-demanda.
también la gente en nombre de la productividad y de la economía de mercado pues sacrifica cosas como los recursos naturales a través de la contaminación, y además también se presentan dentro de las economías de mercado lo que son monopolios y cosas que hacen pues que las dinámicas de mercado no fluyan. La ciencia que estudia la distribución, producción y consumo de bienes y servicios, lo que hablamos desde la base, las interacciones y cómo ellas contribuyen al funcionamiento correcto de los sistemas económicos. Bueno, dentro de la economía tenemos dos ramas: la microeconomía, que es el estudio de cómo toman las decisiones los individuos y cómo interactúan esas decisiones, y la macroeconomía, que se ocupa del estudio de la fluctuación económica de los ciclos económicos. Cuando hablamos de microeconomía, ahorita que hablamos de los principios básicos de economía, comenzamos por acá por microeconomía y terminamos por acá por macroeconomía, porque la microeconomía es lo que está a la base, nosotros como individuos, mis vecinos, el barrio, la ciudad, el país. Pero ya cuando se entran a intervenir porque estas interacciones no están haciendo que la economía fluya de manera correcta, se habla de decisiones macroeconómicas. ¿Por qué? Porque es que la economía no es estática, la economía no es de crecimiento permanente ni de recesión permanente. Hay unos ciclos económicos y unas fluctuaciones económicas que los economistas vienen, analizan, muy ligado la microeconomía a la macroeconomía, porque una es consecuencia de la otra. Entonces analizan esos ciclos económicos para evaluar en qué se está fallando, cuando se produce o en qué cosas están funcionando. Dentro de los ciclos económicos encontramos los ciclos de expansión y también ciclos de depresión. El uno con tendencia a subir a la productividad y el otro con tendencia a la baja de la productividad y caída de la economía. Bueno, ya pensando pues en lo que son los principios básicos de economía, me decanto por Krugman. Son 12 principios, y a pesar pues de que Mankiw también tiene conceptos muy parecidos, los de Mankiw son 10, los de Krugman son 12, siento que están mejor estructurados de lo básico a lo general, pero ambos apuntan como en la misma dirección. El uno más como de políticas económicas y macroeconómicas, el otro más como desde la base, desde el individuo, desde lo básico. Bueno, entonces encontramos que son los principios básicos de economía de Krugman son 12. Tenemos en la primera parte los principios de economía de las elecciones individuales, que son 4 principios. Los principios para entender la interacción entre elecciones individuales, que son 5 principios, y los principios para entender las interacciones de la economía en su conjunto. Empezamos con elecciones, que van desde el individuo, continuamos con las interacciones, que son esas relaciones, cómo influyen, cómo entender esas relaciones, esas interacciones entre mis decisiones y mis elecciones, y cómo afecta a los otros. Y los principios para entender las interacciones de la economía ya en su conjunto, de manera macro. Bueno, dentro de los principios de las elecciones individuales, el primero es que los recursos son escasos, y a mí me parece muy importante, porque yo creo que si los recursos no fueran escasos, pues no existiría la economía. La economía también hace referencia a eso, a la gestión de los recursos de manera eficiente cuando son escasos. Siempre los recursos son escasos y siempre nos va a tocar elegir. Siempre teniendo como marco de lo que yo dispongo, porque no puedo obtener todo lo que quiero, porque existen limitantes, no solo a nivel económico, limitantes como el tiempo, limitantes como, en fin, recursos en general, que impiden que todos podamos tener todo lo que quisiéramos. Ese es el primer marco, el primer principio que delimita las elecciones individuales frente a la economía. El segundo es el coste de oportunidad. El coste real de algo es aquello a lo que hemos de renunciar para conseguirlo. Por lo menos, por ejemplo, el coste de oportunidad hace referencia a yo privarme de unas cosas para adquirir otras. Si yo, por ejemplo, yo
tengo la oportunidad, tengo un dinero disponible para irme de vacaciones o para adquirir una moto. Entonces yo sopeso eso, lo pongo con una balanza y yo entiendo que si sacrifico mis vacaciones, entonces sacrifico mi descanso, sacrifico la oportunidad de conocer lugares, de disfrutar experiencias, pero mejoro mi comodidad. Entonces estoy sacrificando una cosa para conseguir otra. Mejoro mi comodidad, mi desplazamiento, ahorro de tiempo. O si hago lo contrario, compro la moto y tengo estos beneficios, me privo de otras cosas respecto a las vacaciones. Bueno, cuánto es una decisión del margen. Cuando hablamos del cuánto, entendemos que sopesamos dos cosas: lo que son los beneficios y lo que son los costos. Porque analizamos, entonces tomamos la decisión. Por ejemplo, yo por X razón dañé mi celular y resulta que quiero adquirir otro celular, entonces estoy como en la disyuntiva de si compro un equipo caro con el dinero que tengo, la totalidad de dinero que tengo, que gasto un equipo costoso, o un equipo más sencillo pero que me sirva pues para cumplir para suplir mis necesidades. Entonces, dentro de los beneficios de comprar el celular costoso está la calidad, está el sistema operativo, está la cámara. Esos son los beneficios. Y el coste es gastar la totalidad del dinero que tengo y de pronto verme muy restringido a gastar en otras cosas que de pronto necesitaré. O si compro el celular económico, tengo como beneficio que ahorro, pero pierdo en cuanto a calidad. Esa relación entre costo y beneficio es lo que hace el coste real de algo, el coste de oportunidad. Entender que hay que sacrificar unas cosas para adquirir otras. Y el coste y el cuánto es una decisión desde el beneficio y el costo. Cuando hablábamos pues del dispositivo. Otra cosa que limita pues el margen, que limita pues las elecciones individuales, o que nos lleva a tomar ciertas decisiones, es las oportunidades. La gente suele aprovechar la oportunidad de mejorar, y en esto entra pues una categoría muy importante que son los incentivos. El incentivo influye en la toma de decisiones en la medida de que si a mí me ofrecen algo en lo que yo puedo ahorrar, llámese tiempo, llámese dinero, llámese recursos, yo voy a estar más tentado a adquirir ese tipo de cosas por sobre otras por esos incentivos. Listo. Ya pasamos a la segunda parte de los principios, que ya habla de las interacciones entre las elecciones individuales. Como esos 4 principios de las elecciones individuales, como los recursos son escasos, el coste real, el cuánto, y aprovechar pues la oportunidad de mejora, nos llevan a tomar esas decisiones, y las decisiones que tomamos producen unas interacciones. Bueno, el primero es el intercambio, produce ganancias. Cuando yo tomo las decisiones de gastar, llámese tiempo, llámese dinero, eso le está generando ganancias, porque en general uno cuando comparte lo que soy, cuando comparto lo que soy, lo que tengo, el otro se está viendo beneficiado, e igualmente yo me he beneficiado cuando busco a alguien que supla una necesidad que de pronto yo no puedo suplir. Es muy difícil vivir pues aislado totalmente, y hay que aprovechar lo que el otro tiene y lo que el otro es, y brindar lo que yo soy, lo que yo tengo, para mejorar el crecimiento colectivo. Crecemos en la medida de que interactuamos, crecemos a nivel económico, crecemos como sociedad, pero para este caso en específico hablamos pues desde lo económico. El segundo principio de interacción entre las elecciones individuales es: los mercados tienden al equilibrio, y se habla de que los mercados siempre tienden a estabilizarse. Por lo menos, por ejemplo, supongamos que sale un producto con un valor X y el producto tiene un precio establecido, pero entonces una empresa por buscar pues incentivar a la gente decide bajar ese producto a mitad de precio. ¿Qué pasa? La gente se volca masivamente a comprar el producto a mitad de precio, aumenta la demanda
el productor tiene que aumentar la oferta, pero si no está dentro de sus capacidades, no cuenta con el personal, en fin, ¿qué hace? Tiene que volver a subir el producto para generar pues mayor ganancias y se estabiliza el producto, y ya la gente al ver que el producto está más costoso, pues van a dejar de comprarlo masivamente. Bueno, para alcanzar los fines de la sociedad hay que usar los recursos de manera más eficiente posible. Cuando hablamos de alcanzar los fines de la sociedad, hay que usar los recursos de la manera más eficiente posible. Nos remitimos específicamente pues a la eficiencia, al uso correcto de los recursos, el aprovechamiento de los recursos para que todo el mundo salga beneficiado. Por ejemplo, yo pues en estos días estaba leyendo que la compañía Coca-Cola en la ciudad de Bogotá pagaba muy poquito impuesto pues sobre el agua, y entonces un año completo usando pues una materia prima vital para la producción de gaseosa, y la gente estaba saliendo pues perjudicada. Y mire que el perjuicio viene de dos lados. Por un lado, había restricciones pues en el consumo del agua, había racionamientos y la gente perjudicada, y bueno, la empresa, el funcionamiento en pro de la productividad, la gente está saliendo perjudicada. Y de otro lado también la salud pública. Sabemos pues que las bebidas azucaradas producen daños en la salud pública y se le vuelven un peso al sistema de salud del país. Entonces hay que usar los recursos de la manera más eficiente posible, limitarlos o distribuirlos o buscarlos, que todo el mundo salga beneficiado de la mejor manera posible, para que por beneficiar a uno no salgan perjudicados los otros. Bueno, los mercados normalmente llevan a la eficiencia. Los mercados, se tiene pues la idea de que se autogestionan, pero siempre aparece pues el problema de lo que hablamos ahorita, de los fallos de mercado. De los fallos de mercado, donde pensamos pues que los mercados se tienden a estabilizarse, a buscar equilibrio, pero a veces hay fallas. Y entonces cuando los mercados no consiguen eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar puede mejorar el bienestar de la sociedad. Entonces, ¿cómo interviene el gobierno? A través de políticas públicas, a través de políticas económicas, a través de la gestión, del manejo de los recursos de manera equitativa, buscando siempre pues el beneficio de toda la economía en conjunto, porque si el gobierno entra a favorecer la productividad por encima del bienestar general, pues está perjudicando al consumidor, y eso a la larga va a llevar a problemas en la economía. Bueno, la interacción en el conjunto de la economía, hablamos de 3 principios. El primer principio pues es un gasto de una persona se convierte en el ingreso de otra. Yo creo que también es lo que venimos hablando al principio, es la base del sustento de la economía, las transacciones, diría Ray Dalio, porque en la medida que interactuamos, cuando yo gasto de lo que tengo, la otra persona percibe, y pongámoslo en términos pues de ejemplo, cuando yo voy a diario y gasto pues lo que tengo en la panadería, entonces el panadero recibe en pago, y este a su vez gasta pues en sus gastos personales, compra materias primas, paga a sus empleados, y ahí eso se va en una cadena, porque lo que yo gasto es el ingreso de otra persona. El gasto total, el segundo principio, es el gasto total. A veces no coincide con la capacidad productiva de la economía. Hablamos pues de fenómenos macroeconómicos, lo que ocurre cuando se produce pues más de lo que se gasta, o a la inversa, cuando se gasta más de lo que se producen fenómenos como la inflación, la recesión, donde si el gasto es alto, hay poca oferta, entonces los productos tienden a subir,
o los beneficios, los servicios, los bienes, perdón, y lo que pasa es que todo empieza a encarecerse, mucho dinero, pero pocos recursos, bienes y servicios, hace que las cosas suban su valor, lo dupliquen, lo tripliquen, y el dinero pierda pues poder adquisitivo. Y lo que pasa al contrario, que se llama recesión, es cuando el gasto es bajo, la economía pues tiende a bajar el gasto, la gente sin poder adquisitivo no puede comprar lo que producen, no puede comprar ni los productos, bienes ni servicios que se producen, entonces hay un estancamiento de la economía y la economía entra en recesión. ¿Qué pasa? Que cuando ocurren este tipo de fenómenos, las políticas públicas pueden modificar el gasto. Ese es el tercer principio. Ahí es donde el Estado puede entrar a intervenir a través de sus políticas, a través de sus decisiones, a ayudar a que la economía no se ralentice, sino que continúe pues con un curso estable y de equilibrio. ¿Cómo? Dependiendo del fenómeno que se presente. Si es un fenómeno de inflación, vamos a estabilizar la economía con políticas donde la capacidad productiva se mejore, donde se estabilice pues lo que son los gastos. O cuando hay recesión, el gasto es bajo, vamos a imprimir moneda, pero siempre tiene que haber pues un principio de equilibrio muy delgado, donde se tiene que sostener muy bien la economía para que no entre pues en estos tipos de crisis. Bueno, en conclusión, estas lecturas me permitió pues comprender cuál es mi lugar en la economía, cómo se dan esas interacciones desde la base hasta lo más general en la economía de mercado, la importancia del gobierno y sus políticas públicas en la economía. Ya entiendo muchos fenómenos del día, sabiendo pues que es un tema muy amplio que hay que seguir estudiando. Entendí muchos fenómenos del día a día que escuchaba y pues se me eran ajenos, no los comprendía, y me abrió un horizonte aprendizaje muy amplio en el mundo de la economía, porque la economía es gigantesca. Solo tocamos pues la superficie. Entrar a profundizar es una cosa que lleva tiempo, pero aspiramos ahí con el tiempo, valga la redundancia, continuamos aprendiendo mucho de economía. Entendemos el valor de ella pues en el diario vivir, así como nosotros constituimos el principio base de la economía a la inversa es un reflejo de lo que somos como sociedad. Muchas gracias y feliz noche.